Muy buenos días, señoras y señores. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad. Publicamos en el chat las recomendaciones que generalmente damos como indicaciones al principio de cada uno de los programas. Le rogamos mantener el micrófono en silencio, solo si es estrictamente necesario. Por favor, mantengamos el video abierto porque esto consume ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Le solicitamos usar un chat para pedir la palabra o levantar la mano con el instrumento que el Zoom proporciona para tal efecto. Para uso del tiempo también se le solicita tratar de ser muy puntuales en sus comentarios y en este caso particular muy puntuales en las preguntas que se vayan a elaborar. Por favor, no está permitido el uso de palabras oeces, interrumpir a quien está en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Cedo la palabra a Luis Fernando Díaz. Luis Fernando, adelante. Muchas gracias, Guido. La convocatoria a esta reunión de hoy es un poquito diferente a las sesiones anteriores. Esta sesión nosotros teníamos previsto realizarla al concluir el ciclo y habíamos pensado que el ciclo iba a estar entre 8 y 10 foros. Esto es parte de un proyecto más grande de CEDAL que ya tiene varios años. A lo largo de la historia de CEDAL, este ha sido el proyecto que de alguna manera nos legitima dentro de nuestro sistema de objetivos. Y ahora Carlos Rivera nos va a contar algunos detalles de eso. Y aunque el nombre es en relación con la esencia de nuestro tema, la democracia en el bicentenario, los nuevos retos y las nuevas dimensiones de la democracia, en la primera parte haremos más bien un recorrido sobre las distintas cosas que hemos hecho. En una segunda parte, aquí tengo que contradecir a Guido, más bien hoy se trata de que hablen los que están acá, en especial los dos miembros jóvenes de la Junta Directiva de CEDAL, que tenemos el placer de tenerlos, y algunas otras miembros jóvenes de la organización, como Ivania, y otros menos jóvenes como Edgar Ugalde, que son voces autorizadísimas, Jorge Urbina. Ojalá todos aporten a esto de hoy que le llamamos por su propia naturaleza un foro. Y el foro que se ve en la ilustración, el foro romano, el foro por antonomasia, como el ágora de la Grecia antigua, presumía la existencia de un espacio abierto donde los ciudadanos se convocaban para hablar con libertad de la vida política y para hacer negocios, como en un tianguis mexicano, pero aquí en Grecia, en Roma y en CEDAL, la idea es que hablemos de los temas grandes de la política. El tema esencial de la política para nosotros es la democracia. En este foro webinar de CEDAL, aspiramos no solo en este, sino en todos, por lo menos desde la parte de los expositores, que haya mucha flexibilidad, que podamos acudir con temas diversos, juntar los intereses comunes. Tenemos una discusión que nunca logramos resolver de la mejor manera, que es cuánta formalidad versus cuánta informalidad. Lo deseable es que la gente opine libremente, pero también hay que dejar espacio para que todos opinemos. No se coarta la libertad de la expresión de las ideas ni de los conocimientos, al contrario, se estimula y se pretende que esa participación sea espontánea, muy diversa, pero que al mismo tiempo nuestro conductor, que es Guido Mora, pueda llevar una correcta estructura de preguntas y del trámite del foro. Solo para tener claro por dónde vamos, esto es lo que hemos hecho este año.
Teníamos una aspiración más grande, que era haber hecho este foro en vivo, en una actividad presencial grande en el auditorio de la Universidad Latina, y de eso solo salió la actividad con Rebeca Grispan del 26 de febrero. Posiblemente Carlos Rivera va a profundizar en estos temas un poquito más. Y gracias a una insistencia de compañeras de la Junta Directiva y de los más jóvenes que hoy están aquí, en la Junta Directiva de CEDAL empezamos con este proyectito ya hace un par de meses, lo fuimos puliendo, lo fuimos elaborando, arrancamos el 30 de mayo con la primera sesión. Todas menos una están ya presentes en YouTube, en el Facebook de CEDAL, puede accederse a ellas. Yo en el balance hubiera querido que esta fuera una sesión de evaluación para decidir con bases más firmes hacia adelante. Sin embargo, en el balance me atrevo a anticipar, en el balance, y comparado con otros que he visto, que ha salido bien, que las participaciones han sido muy buenas, de lujo la mayoría, que los contenidos han sido inteligentes, que la relación de los contenidos con la democracia han sido los que esperábamos, que pudo haberse profundizado un poquito más, pero ya seguirá. Esto, yo voy a volver sobre estos temas cuando me toque a mí la intervención en de tercero o cuarto después de la participación de los otros compañeros. Y con esto dejo que Carlos Rivera asuma la continuación presentando las actividades que hemos venido realizando en este campo hasta la fecha. Dejo ahí un nombre con el que estuvimos actuando en lo mismo en el 2018, mientras Carlos entra. Gracias, Guido. Don Gracias, Carlos. gracias Luis Fernando. Y Luis saludos Fernando, a Carlos cerrame la Pérez. pantalla, por favor. Deja de compartir pantalla. Gracias. Carlos, comienzo. Gracias, Guido. Sí, por favor. Gracias, Luis Fernando, y gracias a todos los que están presentes hoy aquí en este foro. Como bien lo hemos dicho Luis Fernando, venimos en realidad desde el año 68, porque la naturaleza, los principios, los objetivos de CEDAL han sido de formación y de capacitación política. Y desde el año 68, lo que nosotros hemos venido haciendo es una lucha permanente por la formación política con vistas a la presencia permanente también en todos los países de América Latina con democracia, ¿verdad? Y ustedes, algunos que tienen más años de haber participado en estas actividades de CEDAL, observaron de que en el pasado, han observado que en el pasado, nosotros nos dedicamos a formar. Tuvimos nuestro centro de capacitación, nuestro centro de formación. La Catalina fue un ícono de CEDAL durante años de años. Y ahí formamos lo que podría llamarse, lo que dio origen a la tercera ola de democracia en América Latina, ¿verdad? Cuando logramos que después del año 68, en época en donde estábamos nutridos de regímenes totalitarios y militares, fueran cambiando y cambiaron por la democracia. Y en eso, en buena parte, se debe a la capacitación permanente que CEDAL ha hecho durante toda la vida, ¿verdad? La lámina anterior, Guido, si sos tan amable. Perdón, sí, me avisas, gracias. Recoge esto que antes señalaba Luis Fernando, algunos de los eventos que después de ese paso de administración de la Catalina y en donde nos dedicamos mucho al tema de formación para la democracia, nos dio paso a realizar otro tipo de actividades. Y hace 6, 7 años aproximadamente, iniciamos con ese programa en televisión, que ese fue un lindo programa. Yo creo que Diálogos hacia el Bicentenario, con dos jornadas que realizamos, fue realmente un aporte importante para la discusión y el conocimiento de temas a nivel nacional, con la presencia de intelectuales de muy diversa naturaleza, jóvenes, mujeres,
ambientalistas, empresarios, intelectuales, educadores, en fin, hacia el Bicentenario nos tomó a CEDAL, no solo en la producción, y aquí debo indicar que gracias a Canal 13, que nos permitió el espacio, la producción era de CEDAL, nosotros elaboramos todo el contenido de lo que fueron Diálogos hacia el Bicentenario, nos permitió desarrollar durante 2 años prácticamente todos los días miércoles, todas las semanas, una serie de programas que fueron realmente lindos y extraordinarios. De los cuales de los presentes han estado incluso participando en nuestros foros continuos sobre análisis general de temas nacionales, pero uno particularmente que nos juntó a 4 organizaciones para definir un poco el camino siguiente de la discusión en torno a la democracia. Y fue Cenecoop, fue la Fundación Ayas, fue la Funpaden y CEDAL, por iniciativa de CEDAL, que reunimos a un grupo importante de, yo diría que inquietos por el tema futuro de lo que puede pasar a la democracia, que empezamos a elaborar y a definir algunas cosas, que en esos encuentros fue tal vez el germen de lo que hoy hemos venido haciendo durante estas semanas atrás. Adelante, Guido. Carlos, acércate un poquitito más al micrófono porque se hace un eco Okay. y entonces se te escucha poco. Hoy el tema nuestro, como bien lo señalaba Luis Fernando, es qué aportamos nosotros en relación a la discusión sobre la democracia. En una oportunidad, un estudiante me dice, bueno, ¿qué ganan ustedes con esas discusiones alrededor de la democracia? ¿Para qué las están haciendo? ¿Qué más jóvenes en un modelo de vida, un modelo democrático, en un modelo en donde no tenemos ejército, un modelo en donde no hemos tenido restricciones a los derechos humanos. En fin, hemos tenido oportunidad de convivir en paz y en democracia. Entonces, la discusión sobre la democracia pareciera que es una cosa que no debería existir, pues ya lo hemos disfrutado y como que no va a cambiar. Esto tiene la razón por la cual CEDAL ha tomado la iniciativa de seguir continuando por la democracia, tiene sus razones. Adelante, Guido. Guido. Existe un declive de la democracia. Disculpen las titulares de estos en inglés, es tomado de una revista. Existe un declive de la democracia. Esa es la discusión que hemos venido teniendo nosotros. ¿Realmente viene la democracia perdiendo su valor? Adelante, Guido. Siguiente, Guido. El declive más grande de la democracia en los últimos 14 años, curiosamente, ha sido en democracias. En total, 25 de las 41 democracias establecidas han tenido, de acuerdo a índices que los representamos en la gráfica, de acuerdo a índices, han tenido deterioros con respecto a la democracia. Y ese deterioro está en relación al funcionamiento del gobierno, en relación a la libertad de expresión, al Estado de Derecho y a la gobernanza. Es decir, nosotros hemos observado que democracias que hemos considerado dentro de los niveles más altos de perfección de democracia son las que mayor deterioro han tenido, y eso resulta realmente preocupante. ¿Guido? Bueno, ¿qué ha generado esto? En el mundo se han dado múltiples protestas, ¿verdad? Si ustedes observan la variedad de gráficos, encontramos que desde Hong Kong, Chile, Bolivia, Costa Rica, en fin, Estados Unidos, hay una
gama extraordinaria de protestas que todos giran alrededor de algo de inconformidad que tiene la sociedad civil en torno a los sistemas democráticos. Estamos hablando aquí de sistemas democráticos porque son los que hemos escogido. Todavía no estamos hablando de ese enfrentamiento, confrontación que encontramos hoy en día entre autoritarismo versus democracia. Entonces encontramos un mundo de protestas alrededor de las opciones que la democracia nos presenta y de los requerimientos que el ciudadano tiene alrededor de la democracia. Es en todo el mundo estamos teniendo diversos tipos de protestas. ¿Guido? Adelante, Guido. Algunos avances, deterioros y consideraciones alrededor de la democracia. La siguiente, Guido. Siguiente, Guido. Guido. Veamos qué nos presenta un índice de democracia en el 2019. Y indico estas observaciones, dado que la razón por la cual se discute el tema de la democracia tiene fundamentos. Y es decir, es cómo venimos observando nosotros lo que está pasando alrededor del mundo. Y por supuesto lo que pasa en Costa Rica. Pero, ¿cuál es el índice que encontramos nosotros en la democracia? Y observamos democracias, digamos que plenas, ¿verdad? Democracias menos, digamos, con menos valor, democracias que todavía están más bajo, los vamos observando aquí con los diferentes colores, ¿verdad? Las verdes más oscuras representan democracias plenas, las menos verdes representan democracias que en alguna medida tienen algún problema o inconveniente. La valoración ustedes la observan aquí que va entre los rangos establecidos y luego regímenes de tipo autoritario o totalitario que se encuentran mucho en la zona de Asia y África. Veamos a ver qué nos dicen los gráficos en relación al índice de la democracia. Si observamos acá este detalle, lo tenemos exactamente las mismas consideraciones, esto en torno a Centroamérica. A mayor porcentaje, mayor calidad de democracia, o democracias más plenas, a menor porcentaje, menos calidad de democracia, o democracia menos plenas, y observamos la calificación de 1 a 10. A nosotros en Costa Rica nos está llevando, digamos que a un porcentaje importante del 8.3. Ahora me interesa compararlos con las opiniones en relación al autoritarismo. En el caso de Nicaragua, perdón, nos lleva al punto más bajo con un 3.55, ¿verdad? Y así sucesivamente en el resto de los países de Centroamérica. Observamos que entonces, en relación a la plenitud de la democracia, lo que tenemos acá es Costa Rica, Panamá y luego los demás países centroamericanos que se encuentran en niveles ya muy bajos de índices de acuerdo al estudio que se hace en torno a la democracia. Observemos que de los 6 países analizados, 3 tienen notas bajo el 6 puntos, aunque 6 puntos ya estaríamos quedados, ¿verdad? Entonces, solo dos en realidad, dos países en estos momentos superan el índice de 7 y superior. La siguiente, Guido. Veamos en la siguiente gráfica los resultados por regiones, el índice de percepción, porque esto es un elemento importante en relación a aspectos que dañan la democracia. El índice de percepción que se tiene de la corrupción y que afecta a la democracia. Y aquí lo tenemos por región. En América un 44%, en Oriente Medio, en Norte de África un 39%, y así sucesivamente en Europa un 66%, porque esto viene a ser uno de los elementos que determinan causas de
deterioro de la democracia, ¿verdad? Y esas son las percepciones que estamos encontrando hoy con los índices de crecimiento. Siguiente, Guido. La siguiente, Guido. Siguiente gráfica. Este gráfico nos los hace Transparencia Internacional de acuerdo al Centroamérica. Todavía nosotros encontramos, digamos, una puntuación, no sé si aceptable, ¿verdad? Pero una puntuación mayor si la comparamos con el resto de los países de Centroamérica. Observemos los porcentajes que tienen los otros países en relación al tema de corrupción. Y señalo el tema de corrupción porque es uno de los elementos o de las causas que, de acuerdo a las percepciones de la ciudadanía, tienen más efectos para señalar deterioros grandes en la democracia. Nosotros tenemos un 56%. Observemos cómo bajan, suben y bajan, pero no hemos pasado más allá en los últimos años. Esta evaluación es de 10 años, esta evaluación. En los últimos años no hemos pasado más allá del 60%. Y vamos a ver cómo durante ese mismo periodo el deterioro de nuestra democracia ha venido creciendo. Siguiente gráfica. ¿Cómo ven? Voy a probar con un micrófono. ¿Ahí? Ya regresó Guido. ¿Se escucha el eco, perdón? Sí, sí se escucha el eco. Y no podemos hacer mucho. Guido. Guido, la siguiente gráfica, por favor. Esto es el resultado del estudio que usualmente hace el Latinobarómetro en América, y estos son los gráficos con respecto a Centroamérica. Y estas son las frases que se han anotado. Y todo esto lo señalo en razón de que el estudio que se da al ACE sobre la sociedad, sobre la democracia, perdón, es producto de una serie de valores que hemos venido dándole seguimiento. Entonces, preguntas. La preguntita verde, lo que señalamos con verde: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Observen ustedes Costa Rica, digamos que aceptable, 63%. En el año 2008 eran, en los años 90, de la década de los 90 eran del 96%. En Nicaragua, vean ustedes esto, 52%, Panamá 42%, Honduras 35%, El Salvador 28%, perdón, Guatemala 28%, y El Salvador es el que está más bajo. En algunas circunstancias, observemos este detalle, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible. Veamos el caso de Costa Rica, ¿verdad? Uno diría, un 1%, nada más, ¿verdad? Si nosotros observamos la diferencia entre el 63 y el 11, se nos va reduciendo los porcentajes, digamos que ese colchón que tiene la democracia. Porque el 18% que a la gente le da lo mismo uno autoritario que uno democrático, sumamos aquí un 29%. Un 29% que no les importa lo que tengamos, contra un 63% que ya viene siendo un porcentaje preocupante. Bueno, y así lo vamos viendo en el resto de los países. En el resto de los países observamos en el
caso de Nicaragua, que es un caso al día de hoy totalmente que ha cambiado, ¿verdad? Pero un 52% contra un 10% y contra un 25%, ¿verdad? Estos son datos del Latinobarómetro que se publica en el año 2019 y que todavía desde el 2019 no están listos. Pero observemos el resto de los países. Vean ustedes en el caso de Panamá, Honduras, Guatemala, cómo los valores en relación a que da lo mismo o que preferimos un gobierno autoritario suma un porcentaje realmente importante. Siguiente gráfica, ¿sí? Este es el apoyo en Costa Rica con respecto a la democracia. Igual, bueno, se mantiene, ¿verdad? Se mantienen, son los valores, pero como indicaba antes, observemos ese 18% contra el 11%, que da lo mismo, o un régimen autoritario, que ese espacio entre el 18 y el 63 se va acortando, y realmente para un país que desde hace años vivimos en democracia, que ha sido piedra angular de todo su sistema político, el que se vayan reduciendo esos porcentajes realmente resulta preocupante. Esto de la diferencia que nosotros encontramos hoy entre el 63 y el 18 o el 11 ha sido producto de los últimos 20 años. Desde que nosotros teníamos porcentajes elevados, grandes, de un 96% de apoyo a la democracia, a llegar hasta un 63% el día de hoy. Siguiente gráfica, Guido. Bueno, ¿cómo vemos el autoritarismo en el mundo? Entonces aquí viene el otro dilema. Y es tal vez el más preocupante. Y el que podría tener, y aquí posiblemente Luis Fernando, Rosita, son los que van a profundizar más en el tema. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es esa relación autoritarismo y democracia? ¿Cómo hemos venido observando regímenes o presidentes o sistemas de tipo autoritario? Unos ya no necesitan los ejércitos, ya no necesitan golpes de Estado, necesitan elecciones y se perpetúan en el poder. Veamos 3 ejemplos claros de grandes potencias que con sistemas políticos que podría decir uno diferentes, pero resultan o van en camino a totalitarismos. La siguiente gráfica. Bueno, ¿qué decir de lo que está pasando en Estados Unidos? Todas las manifestaciones que tenemos de Trump lo califican como una persona que su naturaleza es una naturaleza totalitaria. La descalificación que está haciendo desde ahora de las elecciones de noviembre significa ni más ni menos asentarse en el poder a cualquier costa. El hecho de conmutar la pena a una persona que ha sido sentenciada únicamente porque es su amigo es un irrespeto al Estado de Derecho. Bueno, pues son formas, procedimientos autoritarios. Siguiente gráfica, yo. Este es un ejemplo en donde tenemos sistemas parlamentarios, ¿verdad? Tenemos estados federales, tenemos parlamento y tenemos congreso. Y a las otras dos grandes potencias, ¿qué significa Putin en Rusia? En Rusia es otro estado autoritario, ¿verdad? Hay elecciones, sin duda que tenemos elecciones, pero la oposición no tiene opciones. Es una oposición que tiene pocas posibilidades de crecimiento y de representación. Ya vamos camino a tener más años de gobierno de Putin en Rusia. Y ni qué decir en China, pues que el modelo es un modelo capitalista controlado por un partido político, pero que no se da el poder. Entonces,
frente a la democracia, y que no decir, ya no hablamos, por supuesto, de otros estados como Nicaragua, como Venezuela, como Brasil, como Bolivia, que en realidad estamos exactamente cayendo en lo mismo, en donde unos ya no es necesario que los militares aparezcan de primero, sino que invitamos a los presidentes a salir y que se vayan, que hacemos elecciones. Y es lo que hemos venido realizando. ¿Qué siguiente gráfico? Y con esto termino. Con esto termino la introducción para darle la palabra a Luis Fernando y a Rosita. La siguiente gráfica nada más. Aquí, estas preguntas nos las formulamos nosotros en la convocatoria de hoy. Y como bien decía Luis Fernando, a una organización que aspira a ser un centro de pensamiento como SEDAL, que su historia de más de 50 años ha sido el tratar de generar iniciativas, discusión, capacitación, formación política, pues la inquietud en torno al sistema que vamos a vivir en el futuro, pues es una inquietud permanente. Entonces, la pregunta del estudiante que decía, ¿para qué ustedes hacen eso? Tienen fundamentos que nosotros explicamos qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en Costa Rica. Y Costa Rica no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. ¿Qué decir de las instituciones democráticas como la Asamblea Legislativa? ¿O qué decir de los partidos políticos en un sistema como el nuestro, que se asienta en los partidos políticos? ¿Qué son las expectativas que nosotros tenemos hacia el futuro una vez que pase esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día y qué nos va a traer después, post pandemia, cuál va a ser la democracia que tenemos? Ahora, las causas entonces de este descontento de la democracia, uno las puede sintetizar tal vez. Las puede sintetizar en la desigualdad. Don Pablo Saumann nos ilustró de lo que estaba pasando en Costa Rica. Podemos justificarlas en relación a la delincuencia, producto, entre otras razones, por la desigualdad. Podemos justificarla por la corrupción. Podemos justificarla por la polarización que ha existido últimamente en las sociedades. Y nos quedan retos. El reto que es recuperar la confianza de la democracia. Recuperar la confianza en la democracia después de la pandemia pareciera un reto duro, difícil, complicado, pero hay que hacerlo. Y lo primero que yo diría aquí en esto es, ¿cuál va a ser el papel de la sociedad civil después de que pase esta pandemia? La sociedad civil está manifestando en todo lado. Una sociedad civil que se tiró a la calle en Chile, se tiró a la calle en Bolivia, se tiró a la calle en Costa Rica. Ahora no puede manifestarse en la calle, utiliza las redes, utiliza las actividades como estas que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la sociedad civil que cada día demandaba más y más y más presencia para tener una mejor democracia? ¿Cómo van a ser los procesos electorales en el futuro? Si nos pueden entonces limitar la participación en razón de una pandemia que no sabemos cuánto va a durar. Esos procesos electorales vendrán a limitar entonces la libertad de expresión. En Bolivia ya trasladaron el proceso electoral. Me temo que en Nicaragua en cualquier momento nos hagan lo mismo. Es la limitación de los derechos de los ciudadanos. Esos decretos de emergencia que se dictan, ¿hasta dónde van a limitar los derechos a la privacidad? Si pasamos de los decretos de emergencia a los estados de sitio, ¿hasta dónde van a utilizar los estados de medidas para limitar esos derechos? Si vamos a tener sociedades, como ya nos lo han dicho aquí, y la encuesta de estos días de última del INEC todavía es dramática en cuanto al aumento del desempleo. Si vamos a tener desempleo y vamos a tener problemas en salud, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, si antes de esta crisis que estamos viviendo, era cuestionada la democracia porque no daba una respuesta efectiva a los requerimientos de la sociedad? ¿Cómo hacer después de esta pandemia? ¿Cómo va a reaccionar el ciudadano frente a esta pandemia?
Lo único que nos queda es recuperar fe, recuperar confianza, tratar de trabajar, insistir en esto que estamos haciendo. Y eso es parte de lo que nosotros queremos hacer con estas jornadas de reflexión. De manera que el aporte que ustedes hagan a la discusión, los ingredientes que nosotros podamos aportar con excelentes invitados, van a ser el éxito, no solo del trabajo que hace, sino del éxito en el aporte, la incidencia que puede tener un centro de pensamiento como queremos hacer. Gracias, gracias, Guido. Gracias, Carlos. Se nos está haciendo muy corto el tiempo. Y bueno, sigue Rosita. Ojalá Rosita pueda ajustarse el tiempo asignado para que haya más participación de otros compañeros. Y sin más trámite, Rosita Arguello. Buenas tardes, compañeros. El tema mío es hablar un poquitico del periodismo y de lo que hemos hecho en CEDAL con respecto a los medios y cómo hemos utilizado, cómo hemos tratado de avanzar en el asunto de utilizar todo lo que se pueda de medios de comunicación para que la democracia llegue hasta el máximo de hogares en Costa Rica. Yo quería empezar más que todo porque hoy, casualmente, ahora en estos días, se cumple un año de que la Sala Constitucional falló en que ahora cualquiera podía ser periodista. Y que el periodismo entonces ya como carrera en sí pues existía, pero que no tenía la misma especificación ni derechos que tenían los periodistas que hacen periodismo. Entonces, cómo todas esas decisiones vienen a afectar un poquito la democracia. ¿Por qué? Porque resulta que el periodismo y la democracia están sumamente ligados. Y están sumamente ligados porque casualmente la función primordial del periodismo es brindarle a la ciudadanía espacios de formación, de información para que ellos puedan decidir para dónde agarro. O sea, yo me dan las informaciones necesarias y yo puedo hacer mi propio concepto de por dónde voy a viajar. Esas informaciones que tienen que ser veraces van a permitir que yo tenga un concepto definido a la hora de votar, que tenga un concepto definido a la hora de decir me están haciendo mal o me están haciendo bien, verdaderamente es válido lo que está diciendo Albino o no será. O sea, cuando verdaderamente la prensa informa, está haciendo democracia, cuando verdaderamente informa lo que es veraz. Entonces, una de las funciones de la prensa, pues, es vigilar las acciones de los gobernantes para cerciorar que ellos hagan su papel como es debido. Y ahí es donde ellos tienen que decir que están haciendo los presidentes, que están haciendo los gobernantes. Todo esto para que la gente pueda mantener su estilo democrático de vida. Las noticias en los medios informativos tienen una influencia directa en los procesos democráticos y no hace falta que yo les explique mucho. La elección pasada entre don Carlos Alvarado y Fabricio fueron prácticamente eso, ¿no? ¿A qué se le da énfasis, qué se le va a poner y de qué me aprovecho? Y entonces el público, por supuesto, va a tomar posición mediática en uno de los dos sentidos. Sin embargo, para poder ejercer este papel, el gobierno no puede controlar a los medios. No puede. Y verdaderamente que lo quiere hacer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro que mientras nosotros más luchemos porque nuestros medios sean libres, estamos también haciendo democracia. Y entonces tratamos dentro de todo ese contexto de proyectar CEDAL desde hace, yo creo que los últimos 3 años, hacia los medios de manera que pudiéramos llegarle a más gente.
una de las cosas que tuvimos fue que el Sindicato de Periodistas de Costa Rica premió a CEDAL, y ya empezamos como a hacer un poquito de trabajo con respecto al trabajo en medios. Cuando se crean Mujeres Hoy, el fin era que las mujeres que llegan a CEDAL pudieran escribir, y que no en sí tener un medio para que ellas pudieran escribir y no en sí mantener el medio como tal. Luego tuvimos, al mismo tiempo nace también Cambio Político, primero y después CEDAL. Entonces, el fin también era que pudiéramos mantener a la gente clara de qué se estaba haciendo con respecto a la democracia, pero a la democracia vivida en los pueblos, en el pueblo real como es. Y entonces empezamos a lanzar algunas cosas que propiamente se estaban haciendo en ese momento, como fue el sufragio femenino, que ahí estuvimos algunas informaciones de ese tipo. Luego vinimos con lo que fue el contrato con CEDAL y SINAR para presentar lo que eran los diálogos hacia el Bicentenario. Los diálogos hacia el Bicentenario tuvieron dos partes. Una primera parte que fue hecha con una periodista, con Ana Jane, para que nos diera un poco de apoyo logístico, pero realmente nos dimos cuenta, por ejemplo, después de que los que manejaban los temas eran la gente de CEDAL, y que además de eso, nosotros éramos los que llamábamos a la gente, nosotros éramos los que estábamos incluso detrás de buscar también patrocinios, y que entonces en la segunda etapa se prefirió poner a don Carlos como coordinador para que entonces él tratara de llevar todo lo que era la distribución de los contenidos, de moderador, que es la palabra correcta. Y entonces ya en la segunda parte tuvimos un escenario ya como ya igual con los colores de Costa Rica, y tratando de llegarle al pueblo. Tratamos siempre de no dejar el asunto de la democracia. Y entonces, por ejemplo, tuvimos una de estas fue con este señor del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen también su instituto, entonces que nos contara sobre eso y cuánto tenía que pagar el Estado para que hubieran campañas de democracia. Y le dimos también espacio a gente que no tenía voz, como el caso, por ejemplo, de los discapacitados. Todo el trabajo en estos momentos, también algunos compañeros de CEDAL están trabajando en una revista, y entonces en todo el trabajo que se haga en la proyección de medios va a ser muy importante que lo tenga CEDAL, y muy importante que lo produzca casualmente para que se mantenga nuestro régimen democrático. Y entonces yo insto a todos a que trabajemos y ahora hagamos propuestas que nos lleven a verdaderamente seguir, hacer ese camino que necesitamos para que la democracia siga adelante en este país, porque yo pienso que yo creo en la democracia y creo que es lo mejor para mi país. Me imagino que los que estamos cercanos a esa edad pensamos lo mismo. Muchas gracias. Adelante, don Luis. Gracias, Rosita. Muy económica. Rosita recuperó el tiempo que se nos había ido quedando. Guido está por ahí, no lo veo. Guido. Aquí estoy, Rosita, para ver si me dejas de compartir pantalla. Listo, gracias. No veo a Lina, pero en todo caso, cuando termine la intervención mía, la busco de nuevo para invitar a Lina a que nos acompañe un ratito. El tema que hemos planteado entonces, y que venimos planteando, como nos han explicado Carlos y Rosita, de una manera sistemática a partir de todas estas actividades que hemos realizado en CEDAL en los últimos 4 o 5 años. No lo hemos abandonado. En época casi histórica, uno podría ver una época de CEDAL temprana, como decía Carlos, de los años 68. Yo me atrevería a decir, en un bloque global de unos 30 años al 98, CEDAL hacía capacitación y casi siempre eran funcionarios del Estado, grupos sociales,
asociaciones solidaristas, cooperativas, sindicatos. Después viene una época en la que se vuelca la juventud y hay un periodo de lujo, de formación de jóvenes con el programa de agentes de cambio que le ha dado a Costa Rica en realidad toda una generación de jóvenes políticos y politólogos pensantes. Y en los últimos años, con el deterioro de las condiciones económicas de todas las instituciones, también los deterioros de legitimidad, nosotros hemos vuelto los ojos a la democracia y, como decían bien Rosita y Carlos, el programa de televisión que tuvo 4 temporadas, no es irrelevante, 4 temporadas, y algunas otras reuniones, aquí uso como ejemplo esta, donde muchos de los que están aquí en este foro hoy han participado. No puedo dejar de mencionar a José León porque tuvo un papel relevante en precisamente, que se celebró en septiembre del 2018. Nosotros seguimos esa corriente, esa necesidad, pero no teníamos cómo reflejarlo. Hubo propuestas tempranas hace 2 o 3 años de crear un canal de YouTube. Guido Mora y Carlos Revilla insistieron mucho. Empezamos a hacer los trabajos de planeamiento. Después, en ese seminario de septiembre del 18, hubo una propuesta muy clara ya de entrar con un paquete de redes sociales. No había Zoom disponible todavía, pero había algunas alternativas y entramos en una especie de acuerdo para que parte de los que estaban en ese seminario del año 13 iniciaran con poner a la disposición de CEDAL un aparato parecido a Zoom. Al final, esta gente de Fundepos, la Universidad Fundepos, al final no avanzó el proyecto y por último, este año, obligados un poco por la necesidad y por las posibilidades que ofrecía Zoom, decidimos, vamos con una serie de webinars. La junta directiva en pleno se matriculó en el proyecto y empezamos a elaborar esto hace unos 2 meses, tal vez 3. Se hizo la primera propuesta para estos seminarios y teníamos más o menos una idea de cuál era la temática que íbamos a tratar. He puesto en pantalla la temática en crudo, sin ninguna cosmética. Así fue como el grupo de trabajo que creó la junta directiva elaboró este paquete. Le puso ese nombre que ustedes ven ahí, nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia. Se elaboró un objetivo general y este objetivo general estaba hecho a la luz de la misión de CEDAL. Elaborar y difundir pensamiento socialdemócrata. Eso era lo esencial. Nosotros no podíamos aspirar a una transformación de la democracia tal cual, ni de la conducta de la gente, que es la que altera la naturaleza misma de la democracia. Podíamos estudiar, podíamos crear grupos que pensaran, podíamos difundirlo, podíamos identificar personas que tuvieran algo que decirle a la sociedad. Y algo que es muy importante que Jacques Sagot menciona en algún artículo de periódico de ayer, creo, y es que en cuanto deja de pensarse en este tipo de objetos, él, por ejemplo, habla de la democracia en Cuba o en Venezuela, esa cosa desaparece. Las nuevas generaciones que nunca tuvieron acceso antes, que claramente en la misión dice con estas palabras literalmente: capacitar para la práctica la democracia social y el desarrollo sostenible. Y entre los objetivos estratégicos de CEDAL
la difusión de todo esto al resto de las organizaciones de la sociedad era esencial, pero también era esencial que esto tenía un valor interno, investigar, analizar, reflexionar, comentar, conversar, y eso nos lleva de inmediato, además de entonces estas finalidades racionales, a un conjunto de finalidades. Óigase que esto es medio raro. Un conjunto de finalidades de la discusión sobre democracia, que no es que no sean racionales, sino es que también son lúdicas y estéticas. Y claro, el tema es que algunos de nosotros pareciera que tenemos 10 o 15 años de estar hablando sobre la supervivencia de la democracia para pasar el tiempo, para gastar el tiempo libre. Yo soy filatelista, creo que todos ustedes lo saben, y paso mucho tiempo con mis estampillas y mis sobres y mi historia postal, pero también paso más o menos la misma cantidad de tiempo disfrutando de las conversaciones, de los seminarios, de las charlas, de las investigaciones sobre democracia. Y eso un poco se acerca a lo que Jacques Sago decía en este artículo de ayer, pero incluso va un poquito más allá, en algo que el mismo Sagot señala, y es en la formación de conciencia. Si nosotros no aprovechamos esos valores específicos para formar conciencia en la necesidad no de discutir la democracia, sino de discutirla al mismo tiempo que la reflexionamos hacia adentro con la idea de mejorarla, vamos a llegar a perderla. Hace unos años, en el 2011, uno de los grupos de estudio que vive o que cuenta con el CAISTA y la cercanía de CEDAL, el grupo La Isla, produjo sobre este tema una agenda. Y decíamos nosotros en ese momento que había un conjunto de campos muy grandes en los cuales el pensamiento de la socialdemocracia no podía quitar el ojo. Y son muy sencillitos: libertad, justicia, solidaridad. Digo yo muy sencillitos, son grandotes, son complejos, pero son muy sencillitos de enumerar, de memorizar. Libertad, justicia, solidaridad. Y dentro de eso, la distribución de la riqueza, el tema del acceso a los servicios, fundamentalmente educación, salud, posiblemente otros. No era típico de la socialdemocracia, por ejemplo, pero vivienda lo han traído a la agenda. La seguridad pública y la seguridad ciudadana. Hoy día tal vez eso ha cambiado un poquito, pero la seguridad pública y la seguridad ciudadana han ocupado el primer lugar en las necesidades de atención que la gente revela cuando se les hace encuestas a lo largo de muchísimos años, especialmente toda la década pasada. Democracia y derechos humanos. Aquí el tema, como ustedes pueden haber visto en lo que Carlos presentaba, lamentablemente la medida que se usa, y digo lamentablemente la medida que se usa por la mayoría de los organismos para medir la democracia, es la democracia electoral. Y los países que aparecían en aquellos cuadros en más verde o en aquellas gráficas en los colores que significaban que andaban mejor, son los que tenían una mejor democracia electoral. Pero en el mundo de hoy ya no basta, porque la sociedad se ha transformado de tal manera que la democracia electoral ya no es un valor en sí mismo. La democracia representativa tal vez menos que la democracia electoral. Hay movimientos muy marcados hacia una democracia participativa, una democracia directa. No es que vaya a ser fácil. Las redes sociales lo van a facilitar, pero para eso las redes sociales tienen que mejorar como mecanismos que recojan, como Rosita bien decía, y transfieran el pensamiento con un contenido de verdad. Los otros temas: paz, desarme, cooperación internacional, política de bloques. Esa era la agenda que la isla distinguía en el año 2011. Y para distinguir esa agenda, la isla tenía premisas muy claras. Lo primero, que nosotros no debemos para nada olvidar, porque hay mucha gente que nos dice: es que yo no soy político, yo no creo en las ideologías se estorban. No, todo lo que se haga, todo lo que se piense, todo lo que se decida en el campo de la entrega de servicios a la sociedad y de cualquier naturaleza, no solo de servicios en democracia, tiene una carga ideológica. No hay pensamientos neutros.
que estén ausentes, que estén exentos de una percepción del compromiso político. Y sin embargo, hay gente como un ministro que en algún momento, uno que era ministro con Miguel Ángel Rodríguez y después fue alto funcionario con doña Laura, decía falazmente, lo pongo entre comillas, eso está recogido en un periódico de La República de la época, creo que es del año 2010, decía el comercio no tiene ideología. Entonces, nosotros aquí sí, ya pasando la isla, llegamos a elaborar una lista de valores esperados en los contenidos. Fíjense que estos no son temas, sino es qué es el contexto ideológico en el cual esperábamos que la gente viniera a este foro a hablar. No les íbamos a imponer a nadie un contexto ideológico, pero esperábamos que la gente lo hiciera dentro de ese contexto ideológico. Que tuviera un concepto de democracia representativa sin exclusiones, o sea, más bien integrador. Hoy día que andan de moda las exclusiones, como nos contaba Carlos, con el Estado de Derecho, que la ley tiene un valor aquí y los mecanismos judiciales tienen un valor, la distribución de poderes tiene un valor. Carlos nos contaba ahora un país donde el presidente de ese país se ha empeñado en transformar totalmente el sistema de la corte para convertirlo en una corte a su medida. Esperábamos que la gente que viniera acá creyera en los derechos humanos y las libertades civiles y en algunos que son derechos humanos que no están en la Declaración de Derechos Humanos, como la autodeterminación de los pueblos. Ha pasado de moda. Mucha gente ya ni siquiera se acuerda que este era un derecho. En relación con el mundo, el multilateralismo y la cooperación internacional, las dos cosas, un poco de OCDE, pero también un poco de devuelva. Pero además, entender que la cooperación internacional no debe convertirse en el basurero internacional. Por ejemplo, gente que ha vivido en este mundo con una gran intensidad, como Leo Garnier y Pablo Sauma, son los mejores ejemplos de gente que tenemos que son capaces de entender el respeto que este campo merece. Y la integración dentro del sistema de valores que estos campos merecen. Una política progresista de inmigración y multiculturalismo. Hoy, que pareciera estar de moda el echarle la culpa de todos los vecinos del norte o a otros vecinos, o a los que son diferentes, la integración es esencial. En relación con el tema del crecimiento y la distribución, la solidaridad centrada en una política social secular, el cuidado infantil. Y no falta quien diga, ¿y eso qué tiene que ver con democracia? Pues claro que tiene que ver con democracia, el saber dónde van a dejar las mujeres que trabajan a los niños menores. Ellas solo podrán participar, pensar, votar y actuar en su comunidad como agentes de la democracia si tienen quienes cuiden los niños. Pero ese sentido de solidaridad en absolutamente todos los campos. En relación con lo más estrictamente económico frente a las éticas utilitaristas, en oposición a lo que decía aquel ministro que les mencionaba hace un rato, una ética distributiva. Por ejemplo, la preferencia por los impuestos progresivos. Y aquí hay toda una discusión. Hace pocos días en CEDAL teníamos una discusión con compañeros de la Asamblea Legislativa en los cuales algunos impuestos regresivos encontraban una explicación razonable, pero los impuestos progresivos esperamos que estén en el corazón de la gente que habla de democracia. Hablar de solo impuestos regresivos es ser un enemigo de la democracia. No es que el IVA por sí sea un enemigo de la democracia, no lo es. Pero si solo tenemos IVA, somos enemigos de la democracia. La protección del consumidor, la protección del trabajo, protección de los derechos laborales. Esto está muy en boga y no puede uno menos que sentirse orgulloso de una Costa Rica que ha puesto estas banderas en primer lugar, como lo ve uno en las conferencias de prensa y en otras actitudes del gobierno actual. La protección del trabajo y de los derechos laborales, que es lo que está más en riesgo en este momento pero sin trabajo, con hambre, no hay democracia. La equidad,
en una economía mixta, muchos pequeños propietarios. Don Pepe lo decía con mucha claridad. Y nosotros vamos a tener, o tenemos previsto, que en algún momento, en un seminario como este, podamos dedicar un buen tiempo al tema de cómo sobreviven el trabajo de los informales, por ejemplo. ¿Dónde consiguen el financiamiento los informales para pagar las pequeñas inversiones que tienen que hacer? Educación y salud universales, sistema de seguridad social, por supuesto, desempleo, jubilación. Y por cierto, la jubilación nos llena de júbilo a algunos, ahora que vemos que ya vamos en camino de tener un sistema más justo de pensiones. Y una muy grande, el equilibrio del hombre-naturaleza. Queremos que aquí participa gente que cree en que somos una cosa integral con la naturaleza, que no podemos sobrevivir como especie si no consideramos que ya son indispensables los recursos y las energías alternativas, combatir el calentamiento, proteger las otras especies. Sin abejas no hay polinización, sin miel de abeja no hay humanidad y no hay democracia. Y eso nos lleva, todos estos valores normalmente los portan personas. Esto nos lleva a la selección de los expositores. Y en la selección de los expositores siempre nos ha costado un enorme trabajo, porque queremos que el expositor y el tema vengan juntos, que haya una especie como de simbiosis entre el expositor y el tema. Y buscamos expositores que tengan mucha autoridad, mucho conocimiento, pero también reconocimiento social, y sin embargo, nosotros queremos ofrecerle podios a gente que no tiene podios, y queremos ofrecerle acceso, como conviene en democracia, a grupos que normalmente no tienen acceso a esos recursos, a los recursos de poder informar, dejarse informar e informar a los demás. En una de las fotografías que Rosita nos mostró, se ve ahí la que hoy día es ministra de Comercio Exterior, Dialá Jiménez, un poco más joven, conversando con nosotros cuando ella no tenía acceso en un programa de televisión, conversando con nosotros y dándonos sus puntos de vista. Esperamos que nuestros expositores sean muy rigurosos. Jorge Urbina nos ha dado a muchos de nosotros a lo largo de los años y recientemente al grupo que trabaja en CEDAL una lección permanente sobre la rigurosidad y el manejar los datos. Primero manejar los datos y usar los datos, pero manejarlos con seriedad, con un método. Que la comunicación sea muy amable, que haya claridad en el lenguaje, que puedan usar recursos y no conferencias de tipo tradicional. Y un poco el tema de los valores, que sean gente muy honesta, que la sociedad los respete por eso y por supuesto que se identifiquen con aquellos valores que les decía de CEDAL. Nosotros queríamos en esta sesión de hoy contar con más tiempo para darle la palabra a la audiencia y lo vamos a hacer a partir de este momento. Sin embargo, quiero rescatar que también aquí a lo largo de estos webinars hemos ido recogiendo opiniones que han sido expresadas en el chat o en los correos que nos llegan a CEDAL. Tenemos propuestas inteligentes, interesantes, algunas coinciden con lo que nosotros teníamos en la cartera y posiblemente van a coincidir con cosas que se planteen hoy. El tema del manejo de la información propia, la información personal, hay 3 o 4 personas que lo han planteado, 2 de ellas, 2 profesionales muy reconocidas. Ana Ruth nos ha planteado algún tema, 2 temas y los hemos conservado, Enrique Castillo también. Ha habido insistencia en que aquí tenemos que abrir no solo el espacio a los más jóvenes, sino temas propios de los más jóvenes. O sea, hay muchas propuestas. Nosotros ya cumplimos con los 8 programas, y el de la próxima semana, que pronto lo vamos a anunciar, son, digamos, los que terminan este ciclo. Pero no queremos iniciar otro ciclo sin oír la voz de las 40 personas que nos han venido acompañando a lo largo de las últimas 9 semanas. Y con esto, Guido, te devuelvo el control de la...
de la sesión. Guido. Bien, los invitamos a participar, los invitamos a que nos den sus criterios. Les pido por favor, porque por razones de comodidad, silencié a la gente o configuré el Zoom para que la gente entrara y el micrófono estuviera apagado. Entonces, por favor, solicitar la palabra. Tiene la palabra Ana Ruth Quesada, quien le estoy activando el audio en este momento. Gracias. Tal vez 2 puntos muy concretos. En el trabajo de estos últimos 2 años, mi experiencia diaria es de que la sociedad civil fue un reparador en temas de situación de exclusión social, probablemente hasta hace unos 10 años. Pero ahora el trabajo que estamos haciendo es de amortiguador social. Ya no es un tema de reparación, es un tema de amortiguación de caos social. Es tan extrema la condición de desinterés y negligencia de las gestiones del Estado, de las diferentes instancias en atender a esos sectores que tradicionalmente fueron atendidos por un estado de bienestar consolidado costarricense que se estableció de una manera definitiva después de la Segunda República, pero eso se perdió. Y el caos social en este momento está siendo contenido por una serie de organizaciones civiles a las cuales, cuando hemos visto la injerencia que tienen, yo por mi parte he comenzado a darle capacitación a 220 voluntarios, que lo comentaba el otro día, en principios socialdemócratas, para poder canalizarlos en un enfoque ideológico. Pero es una situación extrema que yo no sé si se nos salió de la mano. Cuando hablamos de democracia, a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo tenemos tiempo para hablar de algo si ya tenemos una condición obsoleta de los partidos políticos? Es lo mismo, no hay para dónde salirse. Y bueno, esos 2 puntos, gracias. Guido, tengo un par de respuestas a un par de preguntas que andan en el chat. Adelante, sí, por favor. Lo primero es en la dinámica misma de CEDAL, en relación con lo de agentes de cambio, hemos encontrado algunas alternativas y hemos venido trabajando en esas alternativas. No son ni lo mejor ni lo que todos quisiéramos. Ha habido a lo largo de los 3 años a cargo buena parte de AIDA, de ese trabajo en formación de grupos con financiamiento de las cooperativas. Y recientemente, creo que hace 1 año, 2 años, tuvimos una experiencia muy interesante con gente de pequeños comercios. O sea, hay otros grupos sociales que han venido siendo capacitados por CEDAL en los pocos recursos que CEDAL tiene para eso, que son generalmente la buena voluntad de algunas cuantas personas y algún financiamiento pequeño y esporádico de alguna organización como las cooperativas o en algún caso la Coca-Cola. Agentes de cambio, esto lo estuvimos hablando con algunas autoridades de la Asamblea Legislativa de alguna fracción importante la semana pasada. Es un a lo que planteaba el señor Guadamuz, y es que CEDAL no tiene el potencial, no tiene el músculo para convertirse en una escuela o en una academia alternativa a las academias neoliberales que existen. De hecho, no existe tampoco tanta cohesión alrededor del pensamiento keynesiano que permita hacerlo, pero nosotros sí incluimos
eso en nuestro esquema de valores y está presente siempre en todos nuestros programas. Yo personalmente coincido con la idea planteada en el sentido de que convendría tener una academia, Ernesto, convendría tener una academia. Ya volvió Guido. Sí, tiene van a disculpar, pero tengo problemas con el ancho de banda. Don Roberto Padilla y don Noslen tienen la palabra. En el uso de la palabra, don Roberto. Tiene apagado el audio, Roberto. Ya lo estoy activando. ¿Me escuchan por ahí ahora sí? Ahora sí, adelante. Bueno, muy buenos días, tardes ya para todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ver, yo quisiera hacer algunos planteamientos desde la perspectiva, por lo menos personal. Hablaba con don Carlos Rivera en días pasados, que en algún momento, en la década de los 50, los 60 y los 70, incluso más recientemente en Centroamérica, como Salvador, por ejemplo, las luchas por la democracia realmente eran en contra de un sistema completamente antagónico como era el totalitarismo de los regímenes militares. Y eso, pues, como en palabras del mismo don Pepe, en Costa Rica se abolió la implementación de un modelo de Estado concebido por un grupo de pensadores estatistas bastante adelantados a su época, como decían por ahí en los comentarios. ¿Esto por qué? Porque de alguna forma el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales fue lo que se convirtió en el gabinete de los primeros gobiernos de liberación y pues así fue como se fraguó una de las democracias más sólidas y fuertes de América Latina. Eso, digamos, hacer una reflexión con respecto al contexto histórico. En el momento en el que nos encontramos, en el siglo XXI, hablando, digamos, de formación de liderazgos, hace algunos años, pues yo caí a una representación de un sector en una institución y pues casi que por accidente. Y estando ahí, recuerdo que la primera sesión del consejo directivo, yo me senté, yo dije, bueno, yo no sé a qué vengo, pero aquí estoy. Y de verdad, así pasó. y eso consta en las actas. Y resulta que al darme cuenta yo en mi juventud, ya no estoy tan carajillo como en ese momento, pero sí estaba pues, muy ignorante y muy nuevo, me di cuenta que sí era necesario ser muy responsable y muy objetivo con la formación y la capacitación de la gente para que asumiera ese tipo de liderazgo. Entonces, por convicción personal, fue que yo me vi en la oportunidad de formar algunos liderazgos jóvenes más y que han sido absoluta y completamente exitosos en sus diferentes faenas. Y hemos tenido bastante éxito, digamos, en podernos construir, digamos, un equipo de trabajo con proyectos de visión a largo plazo. Y eso me parece que es algo que se puede replicar a nivel macro, no solo para Costa Rica, sino también para la región, a través de CEDAL. Casualmente porque CEDAL es una institución que cimenta su actuar en la formación, digamos, y el análisis del estudio y la democracia propiamente. Ahora bien, la democracia en términos generales, si vamos a ver, nos retimos a la doctrina clásica y estoy seguro que algunos de ustedes son más sabios que yo en esa área, de los diálogos socráticos hablaban que la democracia pues básicamente era reunir a todas las personas de una localidad y pues hayan representaciones que se escogían
a dedo en el momento para poder tomar las decisiones y realmente, bueno, a dedo, digamos, a través de un sistema de elección un poco más rudimentario y más directo, pero así se establecía la participación. Actualmente es imposible, de acuerdo a las dimensiones de la población y a la disposición del territorio, ¿verdad? Que eso pasa. Entonces se hacen lo que se denominan por algunos las repúblicas de gobierno representativo. Y de esa forma, digamos, esa representatividad de los sectores eso que es la digitalización, digamos, la eliminación de la brecha digital, conexión a Internet y equipo para poder tener un ejercicio democrático sano y sensato, informado incluso. Porque en algún momento el único medio de comunicación que existía, o los medios más formales de comunicación, eran la radio y la televisión, y eran unidireccionales, es decir, solo había un mensaje que se repetía para todos y en una única dirección sin poder replicar. Hoy día las tendencias o la conexión a Internet y las redes sociales permiten acceder a la información en tiempo real en volúmenes increíbles y además de eso interactuar. Cualquier persona tiene la capacidad de tomar información y emitir un criterio y generar opinión. Y vean ahora con este contexto de la pandemia, como una aplicación que no existía, el famoso TikTok, ahora pone a nuevos tipos de influencers a posicionar temas particulares en una población bastante amplia. Entonces, de alguna forma, eso es democracia. Traer la Internet, la infraestructura, eso es democracia. ¿Qué es democracia también? La educación, que se está viendo deteriorada absolutamente por esa brecha digital. ¿Qué es democracia también? De pues poner arroz y frijoles 3 veces al día en la mesa, porque uno tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día, igual que mucha gente. Creo que eso también es democratización. ¿Qué es democracia? Así como se promovió el voto femenino, la participación igual de la mujer y de ciertos otros grupos y otros grupos dentro del ejercicio de la democracia o del acceso a la representatividad, eso es democracia. Y creo que de alguna forma algunos colectivos como ambiente, como movilidad urbana, desarrollo económico, tecnología, información, seguridad, son focos que aglutinan a un sinnúmero de particulares, digamos, específicos, y después de alguna forma construyen una nueva democracia basada en intereses y no en objetivos partidarios, que no digo que no sean importantes, son súper necesarios, porque si usted va a ir a inventar, digamos, sin un foco filosófico, ideológico que le oriente, sin un norte de esta naturaleza, básicamente no se va a alcanzar un buen puerto. Entonces, quizá concluyo diciéndoles, de alguna forma, la sociedad ha evolucionado y todo el constructo social que la constituye también ha migrado hacia nuevas formas y nuevas tendencias de hacer las cosas. Y pues básicamente construir democracia puede ser construir la democracia para dentro de 50 años. ¿Y cómo sería ese país, el país o el modelo de constructo social que queremos en 50 años? Para que el día de mañana, digamos, de verdad no nos quedemos con la generación del Olimpo que se hablaba en Costa Rica y después la del 49. ¿Qué queremos? ¿Cómo hacemos? Y como centro de pensamiento, ¿cómo lo construimos? Eso sería básicamente la reflexión. Muchas gracias. Luis Fernando, adelante. Yo sé que sigue Noslen, pero estoy pidiendo esta interrupción para rogarle a Noslen y a los que siguen adelante, en el tiempo que Guido nos conceda, a partir de ahora, que ya es tiempo ya Guido nos informará, que nos hagan propuestas sobre este webinar. Seguimos con él, terminamos donde estamos, con el de la próxima semana.
¿Cuál tema tocamos de hoy en 15 o nos vemos dentro de un mes o dentro de 2 meses? No se leen adelante. No se leen adelante. No está. No, sí está, pero está apagado. No, yo eso lo encendí. Vamos a ver. No, vamos a reactivar el audio. A ver, no se leen adelante. Buenas tardes, saludos a todos. CEDAL siempre ha defendido la capacitación, información, valores políticos y democracia especialmente. Y eso no solo conlleva conocer en qué consiste la democracia, sino asumir la responsabilidad de defenderla y apreciar el privilegio de tenerla. Actualmente la democracia tiene una mordaza llamada COVID que ha diseminado estos grupos a hacer esto, a hacer sesiones virtuales. Sin embargo, invito a todos los participantes a asumir su postura democrática, a defenderla, a reunirse con concejales, síndicos, regidores de sus distritos y cantones para aportar a un nuevo modelo social. Hay que aprovechar toda esta coyuntura, toda esta crisis, para que podamos desarrollar una nueva Costa Rica más próspera y equitativa para todos. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Steven González, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo llegué un poco tarde porque estaba dando una clase también en Zoom, pero me alegra mucho que estén estas discusiones y yo le había comentado a don Carlos el otro día de la importancia de agarrar en algún momento y discutir un poco más a profundidad, inclusive invitar a un experto que es uno de los secretarios de Relaciones Exteriores de España, que ha trabajado mucho el tema de la necesidad de empezar a hacer una revisión del contrato social y literalmente hacer un llamado a conversaciones de una transformación como él propone en uno de sus artículos científicos, que se los puedo compartir, la necesidad que tenemos ahorita de establecer un contrato social digital, y esto es todas las implicaciones de lo que la tecnología está haciendo en términos de los procesos democráticos, y que en medio del COVID se han visualizado más, ¿verdad? Y alrededor de todo el mundo. En estos días estaba viendo lo que está haciendo Duterte en Filipinas, y las cosas que ya hemos visto que se hacen en Rusia, y las mismas cosas que están pasando acá en la región. Entonces, la importancia de profundizar un poco más y de establecer mesas donde se pueda concretizar más esa propuesta de realizar un contrato social digital. Eso sería. Yo quisiera agregar una serie de elementos que me parece que son importantes porque se han derivado de lo que hemos conversado a lo largo de estos días. Efectivamente, es muy importante sostener una discusión sobre la democracia y sobre la democracia política y sobre la democracia económica. Y aquí me refiero a lo que hablaba el señor Guadamuz. Nosotros tenemos que buscar los mecanismos para fortalecer la democracia, no solamente política, sino también la democracia económica. También es importante identificar cuáles son las amenazas de la democracia. Y ahí, por ejemplo, es muy importante entender que la democracia está amenazada no solamente por mecanismos digitales, sino además por grupos que pretenden establecer
en el periodo post-pandemia o prolongar su dominio y procurar mantener relaciones que en el cambio económico que vamos a tener en la época post-pandemia va a ser complicado sostenerlas, a no ser que queramos ir en un punto de choque. Y finalmente hay una cosa también que es muy importante y que me parece que estando aquí, don Edgar Ugalde, con quien hemos conversado en otras oportunidades, es realmente importante comenzar a reflexionar sobre las relaciones políticas con los vecinos en Centroamérica. Y es entender cuál es la dinámica de los países centroamericanos y cuál debería de ser nuestra relación con esos países. Y ese es un punto de reflexión también que debemos procurar. Creo que, repito, para concretar, ver el tema de las amenazas, el tema del tema digital, que es algo que todos los días nos vamos a enfrentar y que que se va a ir incrementando con el tiempo, el tema de comprender la relación con nuestros vecinos y eso concretamente con Nicaragua, Panamá y el resto de Centroamérica, y comprender que hay una necesidad de que pensemos en la democratización económica, porque de lo contrario la sociedad va a estar en el mediano y en el largo plazo en riesgo, nuestra sociedad democrática. Roberto Padilla tiene la mano levantada una vez más. Le habilito el micrófono para que seamos muy puntuales también, por favor. Don Roberto. Muchas gracias. No, básicamente yo propondría entonces aprovechar la coyuntura, vamos, ver esta amenaza como una oportunidad y plantear este tipo de foros, este tipo de actividades, este tipo de jornadas de capacitación y de formación para el resto de la región. Es decir, Beto Caín decía que la Unión Centroamericana nunca fue posible porque la sociedad no está a nivel. Entonces, como les decía ahora, dentro de 50 años, ¿qué queremos? ¿Por qué no nos proponemos tal vez motivar movimientos sociales o instruir personas en la región para que llegar a un equilibrio y pues de calidad de vida, digamos, y de democratización y acceso a la calidad de vida, el desarrollo humano y demás, y ser lo que es Costa Rica, un faro de democracia para el resto de la región. Don Luis Fernando. Para contestarle. Comentó, nos hizo llegar un desarrollo por escrito, lo cual ayuda mucho. Ojalá todos los que tienen propuestas en relación con temas y en relación con posibles expositores, ojalá expositores y temas juntos, bajo los principios que comentábamos hace un rato, pudieran hacer como hizo Steven, un papelito y mandárnoslo por correo electrónico. Tanto Rosita como yo recibimos todo en el correo electrónico y lo atendemos. Les hemos estado contestando a todos. Hay algunos que no tenemos los correos. Creo que bueno, otro día haremos saber los que están pendientes por otros medios, pero hay un par de gentes cuyos correos no los tenemos y tal vez por eso no les hemos contestado, pero nosotros guardamos los chats y atendemos todos los correos que nos llegan en relación con este foro. Gracias, Guido. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, para cederle la palabra a Carlos Rivera. Bien, Carlos, adelante. Está silenciado. Ya le estoy solicitando que reactive el audio. Carlos. Bueno, a todos muchas gracias. Sí.
A todos, muchas gracias por la participación el día de hoy. Ha sido esta última parte realmente provechosa y creo que nos permite tomar el tema del contrato social, el tema de los sectores sociales nuevos, el tema de la sociedad civil que han planteado algunos, cómo llegamos, cómo hacemos. CEDAL hace un esfuerzo y precisamente esto forma parte de ese esfuerzo. Pero qué dicha que todos han participado y han aportado, y como señalaba ahora Luis Fernando, en buena hora que nos lo hagan llegar los diferentes comentarios, temas, iniciativas, porque realmente nosotros también consideramos que debe mantenerse un espacio de esta naturaleza. De hoy en 8 días tendremos, digamos que dentro de la primera etapa de actividad que hemos realizado en esta virtual, la presencia de doña Belia Gobaere Vicarioli, que también nos acompañará con unas de sus exposiciones brillantes que nos invitarlos siempre a las 11 de la mañana y también invitarlos a que se mantengan cerca. No podemos indicarles que físicamente estaremos, pero sí en esta forma, en este espíritu y con esta comunicación que tantos años señalado estamos dispuestos a mantener. Gracias, que pasen una linda tarde y nuevamente muy amables por habernos acompañado. Saludos a todos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Pablo. Cuídense, por favor. Jorge Rivera, no lo saludamos hoy porque entró tarde también. Bueno, voy a desconectar. Muy buenas tardes.